Hoy, la mayoría despierta y lo primero que hace es entregarle su atención al mundo. Pantallas, opiniones, ruido. Pero el lobo protege su mente como territorio sagrado, porque sabe que aquello que controla tu atención termina controlando tu vida. Y en este vídeo descubrirás las reglas, la programación mental, la resistencia y la ejecución brutal que necesita el lobo solitario para obsesionarse con la cima. Porque llegar arriba no depende de suerte, depende de quién soporta el proceso. Principio número 1 del lobo solitario. La atención es poder. La mayoría cree que el poder está en el dinero, en la fama, en la apariencia, pero no. El verdadero poder es controlar tu mente cuando el mundo intenta distraerte, porque una mente distraída se vuelve manipulable. Y hoy, millones viven así, saltando de pantalla en pantalla, perdiendo enfoque, perdiendo tiempo, perdiendo dirección, sin darse cuenta de que cada distracción repetida les roba fuerza mental. Por eso el lobo aprende primero a dominar su atención, antes de dominar cualquier otra cosa. Y Heracles, uno de los pensadores estoicos menos mencionados, enseñaba que la mente humana debe entrenarse como un arquero, porque un arquero que no controla su objetivo jamás impacta el blanco. Y eso mismo ocurre contigo. Si no aprendes a dirigir tu mente, terminarás viviendo la vida que otros eligieron para ti. Por eso hoy debes empezar a preguntarte algo importante. ¿Quién está controlando mi atención? ¿Mis metas o mis distracciones? Porque aquello a lo que le entregas tiempo cada día termina moldeando tu identidad. Y escucha esto con atención. La obsesión del lobo no comienza con emoción, comienza con decisión. La decisión de dejar de actuar como víctima. Porque la mentalidad de víctima destruye más sueños que el fracaso mismo. Personas que culpan al pasado, a la suerte, a otros, a las circunstancias, mientras el tiempo continúa avanzando sin piedad. Pero el lobo solitario piensa diferente. Puede caer, puede sangrar, puede quedarse solo, pero jamás entrega el control de su vida a las excusas. Esa es la primera programación mental. Eliminar el lenguaje débil. Dejar de decir, no puedo, es muy difícil, no tengo suerte. Y empezar a decir, voy a encontrar el camino. Porque las palabras también entrenan el cerebro. Y un lobo que se repite debilidad termina creyéndola. Por eso desde hoy vas a cuidar lo que dices, lo que piensas y lo que repites diariamente. Porque la mente escucha todo. Principio número 2. El lobo no negocia con sus promesas. Y esta regla separará tu antigua vida de la nueva, porque la mayoría traiciona su propia palabra constantemente. Dicen que cambiarán, no cambian. Dicen que empezarán, no empiezan. Dicen que lucharán y vuelven a rendirse. Pero cada vez que haces eso, tu mente pierde respeto por ti. Tu autoridad interior se rompe y una persona que ya no confía en sí misma se vuelve mentalmente débil. Por eso el lobo cumple incluso las promesas pequeñas. Si dice que entrenará, entrena. Si dice que despertará temprano, lo hace. Si dice que avanzará, avanza, aunque no tenga ganas, aunque esté cansado, aunque nadie lo vea, porque entiende algo brutal. La disciplina vale más que la emoción. Musonio Rufo enseñaba que el carácter no se construye hablando, se construye practicando incomodidad.
Y hoy, la mayoría huye de cualquier incomodidad. Quieren resultados sin sacrificio, mentalidad fuerte, sin resistencia, transformación, sin dolor. Pero la cima jamás fue diseñada para personas cómodas. La cima selecciona, prueba, exige, y solo permanecen arriba quienes desarrollan resistencia mental. Por eso necesitas aprender a soportar momentos difíciles sin destruirte emocionalmente, porque habrá días donde no sentirás motivación, días donde nadie creerá en ti, días donde avanzarás lento, pero ahí es donde nace el verdadero lobo, no en la comodidad, sino en la presión, y tú estás listo para lograrlo, porque algo dentro de ti ya se cansó de vivir distraído, ahora quiere enfoque, quiere dirección, quiere fuerza mental, quiere obsesionarse con la cima. Y escucha esta última verdad antes de continuar. El lobo solitario jamás entrega su mente al ruido del mundo, porque sabe que quien domina su atención termina dominando su destino. Ahora deja tu huella en los comentarios, escribe tu nombre y escribe: mi mente ya despertó. Ahora repite conmigo: mi enfoque vale más que cualquier distracción. La mayoría de las personas pierde la guerra mental antes siquiera de empezar, porque despiertan y permiten que el mundo programe su mente. Noticias, redes sociales, opiniones ajenas, distracciones constantes, y después se preguntan por qué no pueden enfocarse. Pero el lobo solitario entiende algo diferente. La mente también necesita entrenamiento. Principio número 3. Aquello que repites diariamente termina convirtiéndose en identidad. Y escucha esto con atención. Tu cerebro siempre está escuchando. Cada pensamiento repetido deja marcas. Cada palabra constante se convierte en programación mental. Por eso, una persona que vive diciendo «no soy suficiente» termina actuando como alguien pequeño. Y alguien que diariamente se entrena mentalmente comienza a desarrollar una identidad distinta, más fuerte, más firme, más peligrosa. Los antiguos estoicos entendían algo brutal. La mente humana puede convertirse en su mejor aliada o en su peor prisión. Por eso entrenaban el diálogo interno, vigilaban pensamientos, corregían emociones, porque sabían que un pensamiento repetido demasiadas veces termina gobernando la conducta. Y aquí empieza la verdadera programación del lobo. Desde hoy vas a empezar a observar cómo te hablas, porque muchas personas se destruyen solas mentalmente sin darse cuenta. Se insultan, se limitan, se repiten miedo, se programan debilidad constantemente. Pero el lobo aprende a reemplazar ese lenguaje. No dice «no puedo», dice «todavía estoy aprendiendo». No dice «todo terminó», dice «aún sigo avanzando». Porque entiende algo poderoso. El cerebro no distingue fácilmente entre una verdad y una repetición constante. Y tú estás listo para lograrlo, porque ya comenzaste a despertar. Ahora entiendes que controlar tu mente también significa controlar lo que consumes diariamente. Principio número 4. La atención del lobo jamás se entrega al azar, porque donde va tu atención, termina yendo tu energía, y donde va tu energía, termina creciendo tu vida o destruyéndose lentamente. Por eso necesitas aprender el arte del enfoque láser, eliminar ruido, eliminar excesos, eliminar distracciones innecesarias, porque la mente moderna vive fragmentada. Abre una pantalla, luego otra más, y lentamente pierde capacidad de concentración profunda. Pero el lobo
Entrena enfoque prolongado. Y aquí aparece una herramienta brutal: la visualización agresiva. No esa fantasía vacía de imaginar éxito sin esfuerzo. No. La verdadera visualización mental es ensayar psicológicamente la batalla, imaginar obstáculos, problemas, momentos difíciles y observarte resistiendo, avanzando, manteniendo control. Porque cuando tu mente ya atravesó mentalmente una dificultad, el miedo disminuye y la ejecución mejora. Muchos estoicos practicaban eso, prepararse antes del caos, no para vivir aterrados, sino para no quebrarse fácilmente. Y tú también debes empezar a hacerlo. Antes de dormir, imagina tu próxima batalla, ese trabajo pendiente, ese miedo, ese objetivo grande. Y luego imagínate actuando con disciplina, con calma, con enfoque, porque el cerebro aprende mediante repetición mental. Y aquí aparece otra ley brutal: si no entrenas tu mente, el mundo entrenará tu mente por ti. Por eso tantas personas viven obedeciendo impulsos, distracciones, miedo, placer inmediato. Pero el lobo obsesionado con la cima crea anclajes mentales, frases, rutinas, acciones repetidas que activan automáticamente su enfoque. Puede ser una caminata en silencio, entrenar al amanecer, escuchar cierta música, respirar profundamente antes de actuar. Todo eso le envía señales al cerebro. Es momento de entrar en modo ejecución. Y lentamente, la mente empieza a obedecerte, no al miedo, no al cansancio, a ti, porque ahora ya no estás viviendo sin dirección. Ahora estás construyendo control mental. Y escucha esto bien: la obsesión verdadera no significa perder la cabeza, significa entrenarla hasta convertirla en arma. Porque el lobo no sobrevive solo por fuerza física, sobrevive porque aprendió a dominar su mente antes que los demás. Ahora quiero que hagas algo. Si todavía sigues aquí, deja otra huella en los comentarios. Escribe: mi mente ya tiene dirección. Porque desde hoy vas a dejar de alimentar debilidad mental. Ahora repite conmigo: mi mente obedece mis metas, no mis distracciones. La obsesión verdadera comienza a demostrar su valor cuando aparece la resistencia. Porque cualquiera puede decir: voy a cambiar, pero muy pocos siguen avanzando cuando empiezan los ataques. Y escucha esto bien: en el momento exacto en que decidas elevar tu mentalidad, aparecerán críticas, dudas, personas intentando detenerte, porque el mundo siempre intentará devolver al lobo al nivel del rebaño. Principio número 5. Si las críticas aumentan, es porque tu transformación comenzó a notarse, y esto debes entenderlo ahora. Muchas personas solo se sienten cómodas cuando te ven pequeño, cuando dudas, cuando te conformas, cuando abandonas rápido. Pero el instante en que empiezas a disciplinarte, algo cambia. Tu energía cambia, tu presencia cambia, tu enfoque cambia. Y eso incomoda, porque la disciplina expone la falta de disciplina de otros. Tu evolución les recuerda las excusas que llevan años repitiendo. Por eso las hienas del camino aparecen cuando el lobo empieza a avanzar. Comentarios, burlas, críticas disfrazadas de consejos, personas diciéndote: estás exagerando, descansa más, no es para tanto. Pero escucha esto: la mayoría critica aquello que nunca tuvo el valor de intentar, y tú estás listo para lograrlo, porque ahora entiendes que no necesitas aprobación para seguir avanzando.
El lobo no construye su identidad basándose en aplausos. La construye a través de resistencia. Y aquí aparece una enseñanza poderosa de Panecio, filósofo estoico que enseñaba que el carácter verdadero se revela cuando nadie aprueba tu camino y aún así continúas. Eso es fortaleza mental real. Seguir, aunque nadie lo entienda. Principio número 6. Convierte el dolor en combustible, porque inevitablemente vas a sufrir traiciones, pérdidas, humillaciones, momentos donde sentirás que todo se volvió demasiado pesado. Y ahí, muchas personas se derrumban, se llenan de resentimiento, pierden dirección, abandonan sus metas. Pero el lobo obsesionado con la cima usa el dolor diferente, lo transforma, porque entiende algo brutal. El dolor también puede construir poder mental. Y escucha esto cuidadosamente. No se trata de fingir que nada duele. No, el lobo siente, el lobo sangra, el lobo atraviesa noches oscuras, pero decide que ese sufrimiento no será el final de su historia, será entrenamiento, porque cada dificultad soportada aumenta su resistencia interna, cada caída fortalece su mente, cada batalla desarrolla más control emocional y lentamente comienza a convertirse en alguien difícil de destruir. Aquí es donde nace la disciplina brutal, no la disciplina falsa, que dura solo cuando existe motivación. No, la disciplina del lobo funciona incluso en días malos, cuando está cansado, cuando no tiene ganas, cuando el progreso parece lento, porque ya entendió que la motivación es inestable, pero los sistemas mantienen vivo el avance. Por eso el lobo crea rutinas sagradas, horarios, hábitos, reglas imposibles de negociar, porque sabe que una mente sin estructura termina obedeciendo emociones, y las emociones cambian demasiado rápido. Aquí entra la ejecución brutal, la parte donde dejas de hablar tanto y empiezas a demostrar, porque muchos aman imaginar la cima, pero pocos soportan la repetición silenciosa del proceso. Despertar temprano, trabajar mientras otros descansan, entrenar aunque haya cansancio, mantener enfoque aunque nadie esté mirando. Eso es obsesión real, no frases vacías, no apariencia, ejecución diaria. Y escucha esta verdad brutal: la cima jamás recompensa intención, recompensa consistencia. Por eso tantas personas se quedan atrapadas soñando, porque nunca desarrollaron resistencia suficiente para sostener el proceso largo. Pero tú ya no estás pensando igual. Ahora comprendes que el camino del lobo requiere soportar presión sin perder dirección. Requiere continuar, aunque el invierno parezca eterno. Y quizás esa sea la diferencia más grande entre el rebaño y el lobo obsesionado con la cima. El rebaño se detiene cuando aparecen dificultades. El lobo se vuelve más peligroso. Ahora deja otra huella en los comentarios. Escribe: el dolor ahora es mi combustible. Porque desde hoy vas a usar cada obstáculo para fortalecerte. Ahora repite conmigo: mi disciplina es más fuerte que cualquier caída. La cima no transforma solamente tu vida, transforma tu identidad. Porque después de atravesar disciplina, silencio, rechazo y resistencia, ya no vuelves a pensar como antes. El lobo que sobrevivió al invierno jamás vuelve a tener mentalidad de oveja. Y escucha esto cuidadosamente. La mayoría cree que la transformación ocurre cuando llegan los resultados. Pero no. La verdadera transformación comienza mucho antes,
Comienza el día en que decides dejar de traicionarte. Principio número 7. La identidad del lobo se construye mediante acciones repetidas, no palabras, no promesas vacías, acciones. Porque cada vez que cumples tu disciplina, tu mente cambia. Cada vez que continúas, aunque estés cansado, tu identidad evoluciona. Cada vez que eliges enfoque, en lugar de distracción, tu carácter se fortalece. Y lentamente empiezas a convertirte en alguien irreconocible para tu antigua versión. Ahí nace la identidad irreversible, el punto donde ya no puedes volver atrás. Porque ahora ves el mundo diferente. Ahora entiendes cómo las distracciones destruyen personas, cómo la comodidad vuelve débil a la mente, cómo la falta de disciplina apaga sueños lentamente. Pero tú ya despertaste, y eso cambia todo. Porque una mente que despertó jamás vuelve a dormirse completamente, y tú estás listo para lograrlo, porque este camino ya empezó dentro de ti. Ahora entiendes que obsesionarte con la cima no significa vivir desesperado, significa convertirte en alguien comprometido con su evolución, alguien que protege su enfoque, alguien que controla su mente, alguien que dejó de pedir permiso para crecer. Y escucha esto, la cima jamás fue diseñada para personas cómodas. Por eso está vacía, porque exige sacrificio, exige paciencia, exige soportar momentos donde nadie cree en ti. Y ahí muchos abandonan. Pero el lobo solitario continúa, aunque avance lento, aunque camine solo, aunque el bosque entero intente hacerlo dudar, porque ya comprendió que la grandeza no pertenece al más talentoso, pertenece al que resiste más tiempo sin rendirse. Aquí aparece otra verdad brutal. El mundo intentará distraerte otra vez, intentará devolverte a tus antiguos hábitos, viejas excusas, viejas rutinas, viejos pensamientos. Pero ahora ya no eres la misma persona, porque dentro de ti algo cambió. Ahora existe más control, más conciencia, más hambre de evolución. Y quizás todavía no llegaste a la cima, pero ya entraste en el proceso. Y eso ya te separa de millones, porque la mayoría vive años enteros sin decidir transformarse realmente. Pero tú no. Tú decidiste mirar hacia arriba y seguir avanzando, incluso con miedo, incluso con cansancio, incluso con heridas, porque el lobo no necesita un camino fácil, necesita un propósito fuerte. Y antes de terminar este vídeo, quiero que entiendas algo importante. La obsesión del lobo no nace del ego, nace de la supervivencia, nace del deseo profundo de no volver jamás a la vida que lo estaba destruyendo lentamente. Por eso protege su mente, por eso entrena disciplina, por eso aprende a caminar solo, porque sabe que si no domina su propia mente, terminará obedeciendo la voluntad de otros. Ahora quiero que hagas algo. Deja tu última huella en los comentarios. Escribe tu nombre y escribe: el lobo eligió la cima. Porque hoy no terminó solamente un vídeo. Hoy comenzaste un pacto contigo mismo. El pacto de dejar de vivir distraído, de dejar de actuar pequeño, de construir una mente capaz de soportar cualquier tormenta. Ahora repite conmigo: nací para resistir hasta conquistar la cima. Y nunca olvides esto: la cima no recuerda a quienes dudaron, recuerda a quienes resistieron el proceso cuando todo se volvió difícil. Porque el lobo, aunque avance en silencio, aunque sangre, aunque el invierno sea largo, nunca agacha la cabeza.
Y recuerda algo: la mentalidad del lobo nunca deja de luchar, nunca se rinde, nunca baja la mirada ante la vida. Si este vídeo despertó algo dentro de ti, suscríbete ahora. Activa la campana para seguir aprendiendo del lobo. Y no te vayas todavía, porque el siguiente vídeo que aparece en pantalla puede ser exactamente la lección que necesitas escuchar hoy. El aprendizaje del lobo nunca termina.